Bueno, primero saludarle y luego busque por favor en su Biblia o en su celular Primera de Corintios capítulo 2. Ubíquese por favor en Primera de Corintios capítulo 2. Y el título de la enseñanza esta tarde, esta noche, no es moralismo, es Cristo. Y digamos que podría ser el resumen de la enseñanza. Déjeme decirle que a veces nosotros podemos estar un poco confundidos en todo lo que tiene que ver con qué es ser un cristiano, ¿sí? Y yo ya he hablado de esto en los domingos y he tratado de explicar los diferentes elementos que componen lo que llamamos o lo que podríamos llamar la experiencia cristiana. Ya los he venido describiendo. Pero a veces en nuestros deseos y en nuestros intentos, cuando queremos ayudar a alguien, nosotros sabemos que la vida cristiana es la mejor, nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad, sabemos que Dios puede hacer milagros, que el Señor Jesús está para ayudar en medio de las dificultades a quien tiene problemas, pero nos equivocamos. ¿Por qué digo que nos equivocamos? Porque le enseñamos a las personas que ser cristiano es portarse bien, que ser cristiano es no hacer una cantidad de cosas. Ahora, en un momento vamos a profundizar más en esto con un poco más de detalle, pero déjame decirte en ese punto que eso es erróneo y eso está equivocado. ¿Por qué? Porque usted va a conocer gente que no es cristiana, que incluso se porta mejor que muchos cristianos. Usted va a conocer gente que no necesita estar en una iglesia cristiana y usted dice, ese parece cristiano. Entonces ahí la pregunta es, ¿y si hay gente que no está en la iglesia y que se comporta mejor que un cristiano? La pregunta sería, ¿entonces qué es ser cristiano? Y bueno, esto del día de hoy nos va a ayudar un poco a responder eso, a agregarle un elemento adicional a lo que ya hemos venido diciendo de qué es ser cristiano. Así que usted debe interesarse por dos razones. Uno, para que evalúe su vida, si usted es un moralista o usted es un cristiano. Y dos, para que evalúe lo que le enseña a otros. Si usted le está enseñando a otros la verdad o los está moralizando, nada más. Digamos que esto tiene muchas aplicaciones. Los que son padres quieren que sus hijos sean cristianos. ¿Qué papá no querrá que su hijo sea cristiano, cierto? Pero a veces podemos estarlo desmoralizando nada más. Es decir, dándole una cantidad de pautas y de cosas de no hagas, no te portes así, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que sea cristiano. Por eso a veces la sorpresa más terrible es cuando ya crecen y toman decisiones determinadas contrarias a lo que usted le ha dicho, y es más, ni vuelven a la iglesia y usted, pero yo le enseñé todo. Bueno, usted no se preocupó por lo más importante, y es que fuera cristiano. Le enseñó lo que no había que hacer, pero no le enseñó lo más trascendental de este asunto de la iglesia o de la Biblia o del Evangelio. Y entonces por eso el título de la enseñanza esta tarde no es moralismo, es Cristo. Quiero que nos enfoquemos precisamente en esas verdades y miremos ahora cómo Pablo lo aborda en Primera de Corintios. Usted ya sabe lo que él ha venido diciendo. Haremos algunas recorderis. Digo esto simplemente porque estamos siguiendo una serie de enseñanzas. Empezamos en el capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y hemos ido versículo por versículo. Entonces esto que vamos a hablar hoy no está desvinculado de nada de lo anterior, sino que hace parte fundamental de lo que ha venido diciendo Pablo. Entonces ahorita a lo largo de la enseñanza haré algunas precisiones que le podrán servir a usted como para contextualizar, pero oremos a Dios para que Él sea bendiciéndonos esta tarde y hablando a nuestras vidas. Amén. Señor, gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque tú nos hablas. Como cantamos hace un momento, tú nos has hecho libres, Señor. Somos libres, no somos esclavos del temor, no somos esclavos de absolutamente nada, porque tú nos has liberado, Señor. Queremos que nos enseñes hoy exactamente qué significa esa libertad, que nos permitas conocer, Padre Celestial, exactamente a dónde es que tú nos has llevado, a dónde tu muerte en la cruz del Calvario nos ha colocado. Por favor, Padre, que podamos entender estas verdades, te lo suplicamos.
Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Por favor, sígame atentamente la lectura si es tan amable. Dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a mirar entonces tres cosas que quiero resaltar de estos versículos que acabamos de leer. Y la primera es algo que tú debes conocer como el moralismo secular. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver o escuchar, por ejemplo, bueno, en mi época era ese señor, alguien como Duque Linares. ¿Usted sabe quién es Duque Linares? Es un motivador, ¿cierto? No sé, él es, ¿cómo se llama? ¿Germán? Bueno, Duque Linares. Jorge Enrique Duque Linares. Él es una persona que habla, un motivador personal, profesional. Lo contratan en las empresas para que anime a la gente, sí, tú puedes, etcétera. Y en todos los discursos que habla él, o usted de pronto ha escuchado uno que se llama, ese no sé, el otro apellido, Kenji, no sé qué, Kenji Yokoi, es otro y muy parecido. En mi época había uno que se llamaba, era Miguel Ángel Cornejo, era un mexicano. Y era por el mismo estilo. Ahorita hay otro que se llama Daniel Javif y escribió un libro, es un youtuber, ¿sí lo ha escuchado? Bueno, y todos ellos dicen cosas que son interesantes, chéveres, y que de alguna manera uno podría decir hasta que son verdad. Entonces usted escucha a ese señor Kenji que llega y dice: mire, usted tiene que esforzarse y trabajar y ser una persona que no sea perezosa. ¿Quién va? Mire, los cristianos diremos a eso, sí, amén. Hay un versículo en la Biblia que dice: mire la hormiga, oh perezoso, que no necesita que alguien la mande, y en verano hace todo, la recolecta para que cuando llegue el invierno ella tenga. Entonces le está diciendo al perezoso: trabaje, lo mismo que está diciendo Kenji. Y usted va a escuchar a todos ellos hablando de valores, de principios, de respeto, de integridad y cosas que son valiosas. Y ese es el moralismo secular. Como te digo, cosas que tú y yo suscribiríamos y que diríamos y estaríamos de acuerdo. Bajo ninguna circunstancia vamos a decir que lo que ellos mencionan es contrario o es erróneo. El problema está en que tú creas que lo que dice Kenji o lo que dice el señor Duque Linares o lo que dice el señor Daniel Javif es la palabra de Dios o es como la palabra de Dios. Y resulta que nuestras enseñanzas en la iglesia a veces se pueden parecer mucho a eso. Bueno, ni siquiera mucho a eso, porque esa gente es profesional, son comunicadores profesionales excelentes. Entonces usted los escucha hablar y va a quedar embelesado ahí escuchándoles y va a decir: tan chistoso, tan chévere. Ah, sí, pero no son predicadores, no son pastores. Y en la iglesia usted se encuentra un predicador que, ay, bueno, una hora ahí escuchándolo, que un poco aburrido. Bueno, pues, pero no hay mucha diferencia. Lo chévere es que ellos lo hacen mejor, en la iglesia pues no. Y a veces lo que estamos haciendo en las iglesias es precisamente eso: moralizando a las personas, es decir, enseñándole una cantidad de cosas que son correctas en sí mismas, pero que no son el evangelio. Yo en la introducción te decía que nosotros encontramos gente que no es cristiana y que se porta muchas veces mejor que una cantidad de cristianos. Hace unos años fuimos a visitar a unas personas aquí como a 3 cuadras, aquí en la Amistad, y habían 2 abuelitos ya con el cabello cano, blanco, y me puse yo a hablar con el abuelito: ¿cómo está, abuelito? No sé qué, y los dos, y esposos, sí, esposos, y cuando sean casados, como 60 años casados. Yo, increíble. Mira, a veces ni siquiera los matrimonios de los cristianos llegan tan lejos. Pero hay gente afuera que no es cristiana, que el matrimonio le duró 60 años. Hay gente que no es cristiana que usted encuentra que es íntegra, que no roba,
Pero todos ellos están bajo lo que llamamos, lo que he denominado aquí un secularismo, un moralismo, perdón, secular. Ahora, en los versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta que Pablo rechaza, y dice ahí en el versículo 1, dice, no fue a ustedes con superioridad de palabra o de sabiduría. En el versículo 4 dice, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Es decir, Pablo está rechazando. Él en los versículos anteriores dijo, nosotros no somos nada, si en algo tenemos que gloriarnos es en Cristo, que todo hombre se gloríe en Cristo. Y Pablo está diciendo que él hace eso mismo en su predicación, en su enseñanza. Mire, cuando tú escuchas a estos comunicadores profesionales, a estos motivadores profesionales, tú lo que vas a encontrar es gente que está hablando de sabiduría humana. ¿Qué te dice la sabiduría humana? No hagas esto y te va a ir bien. Haz esto y te va a ir bien. Si haces esto te vas a equivocar, etcétera. También usted encontrará en el mundo un poco de necedades, pero encuentra sabiduría humana. Y Pablo dice, yo no quise entre ustedes hablar de esa manera. No lo quise hacer, yo no quise enfocarme con ustedes en las cosas que pudieran ser sabias, que pudieran dar apariencia de ciencia. No quise ser persuasivo. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Pablo insiste tanto en esto? Hemos estado hablando ya desde el capítulo 1, durante varias enseñanzas, de cómo Dios rechazó la sabiduría humana, de cómo nosotros somos necios y Dios escogió lo más bajito para humillar lo sabio de este mundo, de cómo Dios le plació salvar a los hombres por una necedad para el mundo, y es la predicación, y todo para volver loca la sabiduría. O sea, Pablo está insistiendo en este punto, pero acá él lo que quiere, y tú lo ves al final del versículo 5, dice, el objetivo de Pablo es su fe no esté fundamentada en sabiduría humana. No es moralismo, es Cristo. Y Pablo está interesado en eso. Y mira, aquí yo tendría que decirte algo importante que ya tiene que ir quedándonos. Ser cristiano no es portarse bien. No. Ser cristiano nada tiene que ver con portarse bien. Ahora, no va a creer usted que le estoy mandando a que se porte mal. No. Pero ser cristiano, la primera definición de ser cristiano, nada tiene que ver con portarse bien. Eso no es lo fundamental para un cristiano. Si eso fuera, hay gente mejor, gente que se porta mejor que un cristiano. Y entonces, ¿dónde quedamos? ¿Dónde queda el mensaje? Y ahí es donde tú y yo tenemos que empezar a revisarnos. ¿Qué le enseñamos a la gente cuando les hablamos del evangelio? Venga, usted no haga esto, mire, usted no haga esto, mire, usted no haga esto. Pero eso es un problema, porque eso nada tiene que ver con ser cristiano. Eso nada tiene que ver con la experiencia fundamental de ser cristiano. Eso es una consecuencia, pero no es lo fundamental. Y nos equivocamos. Nos equivocamos cuando enseñamos esto. Te equivocas tú cuando le enseñas a tus hijos o a las personas que están cerca a ti que ser cristiano es portarse bien y es hacer o es cumplir una cantidad de normas y de requisitos y una lista de deberes. Eso es ser cristiano. Te equivocas cuando haces eso, porque eso no es ser cristiano. Eso es portarse bien. Eso es ser persona, eso es ser gente, pero eso no es ser cristiano. Y el asunto del moralismo secular es precisamente que te lleva a eso. Ahora, el moralismo secular se caracteriza porque se enfoca en la apariencia. Ahora, quiero ser claro con usted. Cuando hablo de la apariencia, no es necesariamente que todo esté mal, sino que simplemente se encarga o se enfoca en lo que se ve, en lo que es externo. El moralismo secular quiere cambiar solamente lo que se ve afuera. Quiere que tú logres metas y logres objetivos teniendo una fachada de piedad, una fachada de un buen comportamiento, una manera de actuar y de vivir en este mundo que solo se enfoca en lo que se ve. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice, lo importante no es ser sino aparentar, ¿no? Bueno, el moralismo secular dice básicamente eso. Lo importante no es que para el moralismo secular, lo importante es que no digas la mentira, aunque en tu corazón quisieras decirla. Para el moralismo secular, desde que tú no seas infiel con tu cuerpo,
No importa lo que hagas con tu mente. Para el moralismo secular, desde que tú no mates a nadie, no pasa nada si lo ofendiste o lo trataste mal o pensaste en tu mente cómo torturarlo y asesinarlo. No pasa nada porque finalmente no lo llevaste a cabo. Para el moralismo secular no hay tanto problema en robarse 1,000 pesos. El problema está en robarse 10 millones. ¿Comprendes lo que te quiero decir? El moralismo secular solamente se enfoca en cosas que son visibles, que son externas, que son las que tú y yo podemos ver. Y Pablo, cuando está diciendo acá en el versículo, yo cuando fui a ustedes, dice, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Lo que está diciendo Pablo es que él no mezcló ninguna de esas cosas en el evangelio precisamente para que no se volvieran moralistas, porque uno de los defectos, de las consecuencias que puede darse cuando nosotros mezclamos cosas humanas, es que la gente resulte siendo moralista y no convertida. Mira, lo que hace el moralismo en la iglesia es que genera gente convencida, pero no convertida. Escucha lo que acabo de decir. Lo que genera el moralismo en la iglesia, cuando la predicación se mezcla con otra cantidad de cosas que no son el evangelio, es que genera gente convencida, pero no convertida. ¿Qué es una persona que está convencida? Es una persona que dice, yo quiero ir a la iglesia porque es que me parece que es chévere lo que enseñan allá. Mire, allá hablan de cómo llevar un buen matrimonio, allá le enseñan a uno cómo criar los hijos, allá es muy bonito porque le dan a uno principios hasta de economía, mejor dicho, de todo es bonito. Esa persona está convencida, pero no ha sido convertida. Esa persona puede adoptar una cantidad de cosas que decimos acá. Esa persona puede adoptar en su vida, en su conducta y en su comportamiento actitudes y prácticas de un cristiano, pero no necesariamente ser un cristiano. Está convencido, está de acuerdo. Y aquí quiero que te evalúes. Tienes que revisar qué hay en ti. Si hay una conversión o hay un mero convencimiento. Si lo único que te tiene en la iglesia es que estás convencido de que es bueno, pero no te has convertido, pues no eres cristiano, por más convencido que estés. Mira algo interesante que sucede en las iglesias. En las iglesias, hoy leía Mateo capítulo 13 y hay una parábola que es la parábola del trigo y la cizaña. Básicamente la parábola del trigo y la cizaña cuenta que el sembrador, que es nuestro Señor, sembró en el día y en la noche dice que vino el enemigo y sembró también cizaña. Entonces había trigo y cizaña. Al otro día los siervos fueron a ver y oiga, mire, Señor, alguien vino, el enemigo vino y metió ahí cizaña. ¿Qué hacemos? Y él dijo, ¿la arrancamos? Dijeron ellos, no la arranquen, déjenla hasta el final, hasta el final de la historia, porque si ustedes arrancan ya la cizaña, también se pueden dañar el trigo. Y esto nos dice una realidad. En la iglesia hay gente convencida pero no convertida. Escucha lo que estoy diciendo. Hay gente convencida y no convertida. Y un cristiano debe ser convertido, no convencido. Y entonces estos convencidos, ¿qué pasa? Mire, esos llegan a la iglesia y están convencidos de que todo lo que decimos acá es bueno. Es más, algunos de esos son, y eso lo he escuchado por ahí que dicen, piensan de tal manera, su manera de actuar es de tal forma. Voy a ir a la iglesia porque allá sí se consiguen buenas esposas. Las evangélicas, las cristianas son buenas esposas. Ellos saben que hay algo bueno en las mujeres que son cristianas o que son convencidas. Y él dice, conseguirse una de esas es mejor que irse por allá a buscarse una prueba en una fiesta o algo así. Y entonces hacen todo el proceso en la iglesia. Escuchen lo que estoy diciendo. Hacen las clases, hasta se bautizan, hacen el PDB, como lo llamamos acá. Llevan tiempo, levantan sus manos, todo, y uno dice, uy, eso es un buen cristiano. Él está convencido de que aquí va a conseguir una buena esposa. Y hace todo el proceso para
convencerla a ella de que él es el partido ideal. Ya después de que la convenció, puede que siga viendo la iglesia, pero ella va a descubrir, este parece que no es un cristiano, porque ahora le da pereza ir a la iglesia, porque ahora tiene una cantidad de cosas ocultas. Y mire yo con quién estoy viviendo. Yo pensé que era el líder, super líder de la iglesia, y resulta que no es. Ah, bueno, ese es un buen convencido, pero no un convertido. Y es un problema de un moralismo secular. Eso lo genera. ¿Sabe? Cuando yo le predico a usted, yo me evalúo y digo, oiga, Dios mío, ¿yo qué le estoy enseñando a mi iglesia? Porque yo les puedo estar moralizando netamente, dándole una cantidad de consejos y de cosas, y la gente diciendo amén, pero no están convertidos. Pues qué problema. Eso también es un problema para mí. Así que Pablo es un llamado de atención también a mí como pastor y como predicador. ¿Qué le estoy diciendo a la iglesia? ¿Qué le estoy enseñando a la congregación? Cada vez estoy siendo mucho más convencido de que un prematrimonial yo no se lo voy a hacer a cualquiera. Yo se lo voy a hacer un prematrimonial solamente a las personas de las que esté realmente convencido de que han dado un fruto de que son cristianos. De lo contrario, no, cásese, mire, lea unos libros usted por allá, pero yo no le voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo estoy jugando a que ellos son cristianos cuando resulta que no. ¿Comprendes lo que quiero decir? Moralismo. Moralismo, eso es. Ahora, no quiero que quede en el aire que un cristiano entonces se va a comportar mal y no pasa nada. No, eso no debe quedar en el aire. Simplemente estoy explicando las consecuencias del moralismo. Gente convencida pero no cristiana. Ahora, ¿cuál es la respuesta para eso? Bueno, el título lo decía, no es moralismo, es Cristo. Y entonces quiero que te fijes en el versículo 2, dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Pablo podía con todo su conocimiento hablar de una cantidad de temas. Pablo podía enredarse en una cantidad de asuntos, enseñar una cantidad de temas a la iglesia, pero no, él se limitó a una sola cosa: Cristo y Cristo crucificado. ¿Y por qué Cristo y por qué Cristo crucificado? Porque Cristo sin la cruz nos deja a medias. Necesita ser Cristo y además Cristo en la cruz. Y eso es el Evangelio. El Evangelio nos dice, mi querido hermano, que Dios ha determinado salvar a los hombres por medio del Señor Jesús. Y los que creen en Él inmediatamente se hacen hijos de Dios y algo sucede en su interior. Son transformados, son convertidos. Ya pasan de ser convencidos a ser convertidos. Pero eso solamente lo hace aquel que ha rendido su corazón a Cristo Jesús. Fíjate, no es aquel que se porta bien, es aquel que ha rendido su corazón a Cristo Jesús. El Evangelio no es una receta para cambiar de vida. Y a veces lo hemos enseñado así. Que vamos a la iglesia, venga, vaya a la iglesia, que se le acaban los problemas. La gente nos cuenta sus líos, no, que estoy sufriendo mi matrimonio, no, que las drogas, no, que yo no sé qué cantidad de problemas, hay tantos líos que hay. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros con buena intención, pero un poco con ignorancia, le decimos, camine, va a la iglesia y verá que se le acaban los problemas. Le estamos diciendo a esa persona que el Evangelio es una receta para arreglar matrimonios, que el Evangelio es una receta para dejar las drogas, que el Evangelio es una receta para dejar los vicios. Ahora, no me malinterprete, sí hace eso el poder de Dios, pero eso no es lo que Pablo le está enseñando a la gente. Si no, seríamos Duque Linares, Kenji, Daniel Javif y todos esos. Porque ellos también hablan. Es más, busque en YouTube y va a encontrar curso para matrimonios, y no son iglesias cristianas. Y tienen ahí. Usted encuentra cursos de gente que no es, no hace parte de una iglesia, en donde le van a enseñar cómo manejar la ira. Busque en YouTube cómo controlar la ira y le dan ahí los procesos y los pasos. Hasta en algunos casos son más parecidos a los que enseñamos en la iglesia. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? No, el asunto acá es que si debemos llevar a alguien
a la iglesia es para que rinda su corazón a Cristo Jesús. Ese es el mensaje, ese es el evangelio, ese es el punto en donde tú y yo tenemos al punto que tú y yo tenemos que apuntar. El evangelio no es un método, el evangelio es una persona, Cristo. Una vez las personas han rendido su corazón, y dice Romanos capítulo 10 que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, hay dos cosas ahí importantes: creer en el corazón que Jesús es el Señor y confesar con su boca, no, creer en el corazón confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo resucitó. Implica una aceptación en la mente y en el corazón de que Él es el único Dios y que solamente a Él se le debe obedecer. Y si queremos que alguien cambie y si buscamos que alguien sea diferente, debemos empezar por el derecho. Rinde tu corazón a Jesús. Por eso también cada vez más estamos siendo un poco más determinados acá en la iglesia en las consejerías para gente que no es cristiana, que el único consejo que le damos cuando viene a solucionar un problema a uno que no es cristiano es: arrepiéntase. Es que necesito un problema con mi esposa, arrepiéntase. Es que necesito un problema, conviértase, entregue su vida a Jesús y después miramos lo de su esposa. No, pero es que yo ¿qué hago? Conviértase primero. ¿Para qué le decimos todo lo demás si lo estamos moralizando? Si lo que él necesita es rendir su vida a Cristo Jesús, no arreglar su matrimonio. Ahora sí se va a arreglar, ¿no? Pero primero entregue su vida a Cristo Jesús. Pero nuestra práctica, nuestra manera es primero mostrarle toda la receta y la fórmula y los pasos para que arregle su vida, y nunca le decimos: pero venga, esto funciona si usted rinde su vida a Cristo Jesús. Yo le decía a usted que el moralismo secular se encarga de la apariencia, ¿no? O sea, está enfocado en lo externo. Quiere un cambio que se vea, algo visible. Pero la conversión empieza con lo interno. La conversión cambia el corazón. La conversión transforma el interior. Mira, cuando tú te conviertes, puede que no entiendas muchas cosas, pero una vez que te conviertes empiezas a entenderlas, empiezas a comprenderlas. Puede que no estés convencido de muchas cosas, pero una vez tú te has convertido al evangelio, todo ahora te parece verdadero. Las mentiras salen a la luz y tú puedes entonces ahora sí vivir como corresponde. Y el camino para un cambio verdadero no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y eso solamente lo hace el poder de Dios. No lo hace nadie más. Y ahí es donde a veces nos equivocamos. Y esa es la preocupación de Pablo. Pablo dice: para que su fe no esté fundamentada en sabiduría ni en nada de eso, sino solamente en Cristo. Esté fundamentada en el poder de Dios. Eso es. Pablo está muy interesado precisamente en eso, y que el fundamento correcto sea Cristo. Mire lo que dice el versículo 4: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cristo y Cristo crucificado. Y entonces la pregunta que tendría que hacerte en este punto es: oye, ¿ya rendió tu vida a Cristo Jesús? Porque si no lo has hecho, de nada sirve que no digas groserías, que no pienses mal, que te portes bien. Pues no, es más, déjame decirte, te irás al infierno portándote bien. Porque ese es otro concepto del moralismo secular. Yo me voy al infierno por el pecado. No, tú te vas al infierno por no aceptar a Cristo Jesús. Así de sencillo. Escucha eso. Pero a veces le enseñamos diferente, enseñamos moralista, de una manera moralista. Tú te vas al infierno porque eres un mentiroso, y los papás le dicen a los hijos, usted es un mentiroso, usted es un hijo del diablo y se va al infierno. Bueno, no se va al infierno por eso, se va al infierno por no aceptar a Jesús, punto. Entonces, ¿ya rendiste tu corazón a Jesús? ¿Lo rendiste? ¿O simplemente tienes las buenas prácticas de los evangélicos, de los cristianos, pero nada que ver con rendir tu vida a Él? Nada que ver con decir: tú eres mi Señor,
y lo que tú digas, eso haré. Nada que ver con eso. Ahora, quiero que te fijes en los efectos que tiene el verdadero mensaje del Evangelio. Mira lo que dice aquí el versículo 4, dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo he afirmado en la enseñanza que portarse bien no significa que usted es cristiano. Y le vuelvo a decir, hay gente que se porta mejor que muchos cristianos y no es cristiana. Así que portarse bien no es ser cristiano. Pero nadie que se porte mal puede decir que es cristiano. O sea, decir, uy, ¿cómo así? Pues así. Portarse bien no significa que usted es cristiano. Pero si alguien se porta mal, nunca podrá decir que es cristiano. Porque el portarse bien, el cambiar la manera de actuar, el cambiar la conducta, el cambiar el comportamiento, es una consecuencia que viene como haber aceptado a Cristo Jesús. No es un prerequisito. Primero tú lo recibes a Él en tu corazón, primero tú rindes tu vida a Él, luego Él cambia tu interior y como resultado, pues te portas bien. Así es, esa es la doctrina de los cristianos. Eso es un cristiano, es una persona que ha sido convertida y que se porta bien, pero porque ha sido convertida, transformada. Y aquí acabo de leer, en el versículo 4, acabo de leer que dice Pablo, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y creo que eso se puede entender de dos maneras. La primera es que Pablo, evidentemente Dios lo usaba para hacer milagros, tremendos milagros. Sacar demonios, sanar enfermos, resucitar. Era un hombre en donde el poder de Dios era evidente. Y esos son señales. Y entonces, ¿por qué esas señales? Pues bueno, la gente lo veía predicar y entonces cuando veía tremendo milagro, pues ¿qué iba a decir? Eso es la verdad. Así que la señal, la demostración de poder del Espíritu de Dios servía como una validación. Yo digo la verdad y mire, le demuestro, pum, y estaba el milagro. Eso servía como una validación. Pero también, y creo que esto es muy importante, la vida transformada de Pablo por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de Dios mismo, era una evidencia muy diciente, un testimonio muy claro de que lo que él decía era verdadero. Piense un momento, ¿quién era Pablo? Pablo era un asesino, Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un fanático religioso tremendo. Tanto es que cuando él se convierte, la gente que lo ve convertido como que él se sentaba y uy, este llegó y ese es un espía. De pronto si levantamos las manos aquí, nos coge y nos mete al calabozo, porque Pablo era un matón. Bueno, no era que él los matara literalmente, los llevaba allá al consejo y etcétera, etcétera. Y ese era Pablo, pero de repente Dios hace un milagro en su vida cambia, ahora se convierte en un predicador, en el evangelista más grande de la historia cristiana. Y eso es algo que es sorprendente y solo lo puede hacer el poder ¿de quién? De Dios. Así que cuando Pablo dice, mi mensaje para ustedes fue con demostración del Espíritu y de poder, tenemos que tener esas dos cosas en mente, un testimonio de vida poderoso, pero también un respaldo de Dios en el Espíritu, en el poder del Espíritu, en señales, prodigios, milagros. Y esa precisamente es la consecuencia de creer en el Evangelio. Que el Espíritu Santo, que el poder de Dios empieza a obrar en los creyentes de tal manera que lo que no podían hacer ahora lo pueden lograr, que lo que antes era imposible ahora es posible, que su vida empieza a ser transformada. Mire lo que dice Efesios en el capítulo 1, dice el apóstol Pablo hablando de la iglesia en Éfeso, les dice: ustedes tienen que entender tres cosas. Y él hace una oración, eso es en el capítulo 1, ustedes pues lo revisan en casa. Dice, tienen que entender la herencia que tienen que entender la esperanza y tienen que entender el poder que actúa en ustedes, que fue el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos.
y que lo sentó a la diestra de Dios el Padre y que lo puso por cabeza de todas las cosas. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el poder que resucitó a Cristo Jesús ahora opera ¿en quiénes? En los creyentes. Ese poder es el mismo que Pablo ahora está recordando a los corintios. Mi evangelio para ustedes fue con poder. Y ese poder ahora actúa en cada creyente, en cada persona que ha rendido su vida a Cristo Jesús. Ahora obra un poder. Y el versículo 5 dice, para que su fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y entonces, mi hermano, ¿quieres cambiar el genio? No es que hagas 1, 2, 3, 4, 5. Rinde tu vida a Cristo Jesús. La respuesta puede parecer simplista, ¿no? Ay, eso tan fácil. Sí, ya. Esa es una de las maravillas del evangelio. Rinda su vida a Cristo Jesús y ya se acabó el problema. ¿Cómo arreglo mi matrimonio? ¿Cómo dejo la depresión? No, mira, ahí tal libro. No. Rinde tu vida a Cristo Jesús. Ríndela total, completa y absolutamente, y Él se encargará de que todo eso desaparezca. Y yo estoy convencido que una persona que rinde su vida a Cristo Jesús completa y absolutamente, déjeme decirle que todo eso sale sin necesidad de una consejería. El mismo poder de Dios empieza a obrar en él y a transformarlo y a cambiarlo. Se va revelando en él y él va creciendo y va creciendo y va avanzando, porque dice 2 Corintios por ahí en el capítulo 3 que nosotros vamos creciendo de gloria en gloria. Cada día vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y nos vamos pareciendo más a Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque rendimos nuestro corazón a Cristo. Y entonces nuestra fe, que no es una creencia netamente, sola, exclusivamente, sino que es una forma, la vida completa. Aunque Pablo acá parece estar refiriéndose específicamente a lo que creen los corintios, debe estar fundada en una cosa: mi vida rendida a Cristo Jesús. Después de que tú rindes tu vida a Cristo Jesús, sí te vamos a enseñar el A, B, C, D, E para que corrijas cosas, el 1, 2, 3, 4 para que cambies cosas. Sí, te vamos a tener matrimonio para dummies, pero tienes que ser cristiano. ¿Cómo educar los hijos? Pero tienes que ser cristiano. De lo contrario no sirve. De lo contrario nosotros estamos netamente moralizando, metiendo cosas de sabiduría humana. Porque ¿qué hace el hombre? El hombre como que el evangelio le parece tan simple, predicar a un Cristo crucificado y ya con eso ya cambia todo. Pero de pronto si le agregamos como unos pasitos antes y unos pasitos después, como que la cosa ahora sí parece mucho más lógica. No, es solamente Cristo y Cristo crucificado, nada más. Y si tú haces eso, empieza tu vida a cambiar. Si tú haces eso, tu vida empezará a ser totalmente diferente. Pero estamos moralizando muchas veces, mezclando sabiduría humana en cosas. Usted que es papá, piense en lo que estoy diciendo. ¿Qué hace usted con su hijo? ¿Lo moraliza? ¿Le enseña principios y verdades? En esta casa no se dicen mentiras. Eso está bien que lo haga. Pero si usted le dice porque somos cristianos, ahí hay un problema, porque usted cómo sabe que su hijo sea cristiano. Porque usted le dice que no diga mentiras. Hay gente que no es cristiana que no dice mentiras. Y entonces, preocúpate por hablarle a él del evangelio, por mostrarle a él como un Dios que estaba en la gloria, se hizo hombre, fue a la cruz, murió, resucitó y que dice ahora: vengan a mí, arrepiéntanse, rindan su vida. Desde pequeño empiece a hablarle de eso y dice: ya entregaste tu corazón a Jesús, ya rendiste tu vida a Jesús. A veces los padres se escandalizan cuando sus hijos les dicen mentiras. Ellos no debían escandalizarse. ¿Por qué? Porque él tiene un impío en la casa. ¿Por qué se sorprende? Debía esperar más bien que le dijera mentiras. Debía esperar más bien que fuera rebelde. ¿Por qué no piensa un papá de esa forma? Porque tiene en su mente moralizar a sus hijos, y entonces desde que son chiquiticos le está diciendo: usted es un hijo de Dios, y en cierta medida es verdad, pero hasta que él no rinda su corazón a él, eso no es absoluto.
Y entonces, como él todavía no ha rendido su corazón, espera que sea desobediente, espera que te mienta, espera que haga las cosas al revés. No te sorprendas de eso. Y entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Háblale de Cristo. Llévalo a que reconozca el evangelio. Muéstrale cómo el poder de Dios puede transformar su vida. Muéstrale cómo este mundo está totalmente roto y solamente el evangelio lo coloca en la forma que debe ser. Muéstrale cómo los vacíos y necesidades de su corazón encuentran solución en Cristo. Y cuando Él diga cómo lo hago, rinde tu vida a Cristo Jesús. No empieces por darles fórmulas. No, porque solo lo estás moralizando. Si estás ayudando a un amigo, a un vecino o a alguien para que conozca el evangelio, no lo moralices, llévalo a que rinda su vida a Cristo Jesús. ¿De qué te sirve que tú le des consejos para su matrimonio si no ha rendido su vida a Cristo Jesús? Se va al infierno con un buen matrimonio. ¿Y qué ganaste? Llévalo a que rinda su vida a Cristo Jesús y luego le enseñas cómo manejar su matrimonio. Es más, aunque no le enseñes eso, Dios se lo va a enseñar. Ahí en su palabra está. Él se va a encargar de llevarlo. Pero tú no moralices a las personas. No lo hagamos. Mostremos que la única respuesta está en Cristo Jesús. Que nuestra fe y la fe de los demás esté fundamentada solo en Él. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Mira cómo fácilmente, Señor, nosotros nos enredamos, Padre Celestial, agregando cosas a tu mensaje, mezclando cosas en el único mensaje que es la verdad y que trae una respuesta para el hombre. No solamente la predicación del evangelio es una locura para los que se pierden, sino a veces nosotros que estamos en la iglesia, aunque sabemos que es la verdad, le agregamos cosas, no hacemos lo que corresponde. Perdónanos, por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Que como Pablo, cuando estemos hablando ante alguien, estemos con temor y temblor, porque sabemos que la única respuesta para esa persona, una respuesta para la eternidad, eres tú. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Pero también ayúdanos a nosotros a no estar, Señor, haciendo las cosas al revés, sino que realmente nosotros estemos viviendo como hijos tuyos, rindiendo nuestro corazón a ti, mi Señor Jesús, entregándonos a ti, solo a ti. Y no creyendo que por hacer las cosas bien ya estamos. No, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, te lo suplicamos. Ayúdanos. Ayúdanos. Gracias por tu palabra, porque por medio de ella, a través de ella podemos aprender y crecer. Gracias, Señor. Amén y amén.